Hermanos, bienvenidos al segmento La Escritura y la Verdad con el pastor Juan Ocampo, donde descubriremos la verdad de Dios en las Escrituras para nuestro crecimiento bíblico. Ahora con ustedes, de Comunidad Cristiana Cristo Fusión, el pastor Juan Ocampo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 22. La palabra del Señor dice así: porque Cristo también padeció una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando en los días de Noé la paciencia de Dios esperaba mientras se construía el arca. En esta arca fueron salvados a través del agua pocas personas, es decir, 8. El bautismo que corresponde a esta figura, ahora mediante la resurrección de Jesucristo, los salva, no por quitar las impurezas de la carne, sino como apelación de una buena conciencia hacia Dios. Ahora Él, habiendo ascendido al cielo, está a la diestra de Dios, y los ángeles, las autoridades y los poderes están sujetos a Él. Hasta ahora hemos aprendido que como cristianos vamos a sufrir por causa del nombre de Cristo Jesús y por causa de la justicia. Pedro nos recuerda en esta carta que como cristianos no nos debemos o no nos debe de sorprender que vamos a ser perseguidos por causa del nombre de Cristo Jesús. La realidad es, mis hermanos, que nosotros somos perseguidos por causa del nombre de Cristo Jesús porque el mundo odia a Jesús mismo. Si tú le perteneces a Jesús, tú vas a encontrar la misma oposición que Jesús enfrentó en este mundo. El mundo no es nuestro amigo. Y no me canso de repetirlo porque debemos de entender que el mundo no es nuestro amigo y debemos de entender que en este mundo vamos a sufrir por causa del nombre de Cristo Jesús. Además, también tenemos que entender de que Cristo fue el que sufrió por nosotros. Cristo sufrió en este mundo, así como nosotros sufrimos en este mundo. Cristo sufrió los insultos del mundo, Cristo sufrió la agresión del mundo, Cristo sufrió por hacer la voluntad del Padre. Jesucristo vino a predicar el evangelio del reino, vino a predicar el nuevo pacto, que la salvación solamente se encuentra en Cristo Jesús. Y el mundo no quiso aceptar ese hecho, esa realidad, por lo tanto empezaron a oponerse a Cristo Jesús y aún los religiosos empezaron a conspirar para matar al Señor, al Salvador del mundo. Antes de que nos quejemos de que sufrimos por causa de Cristo Jesús, debemos de entender de que Cristo padeció aún peor que nosotros. Porque en estos versículos que estamos viendo nos dicen que Jesucristo padeció la muerte, murió por los pecados. Murió por nosotros. Y ese es el mayor sufrimiento que uno puede experimentar en esta tierra. Y Cristo Jesús padeció y padeció hasta la muerte. Y lo hizo por ti y lo hizo por mí. Pero hay consolación en el sufrimiento. Quizás usted pregunte, ¿cuál es esa consolación? La semana pasada también aprendimos, mis hermanos, que aunque suframos por hacer el bien,
que aunque suframos por justicia o por la justicia, por causa de la justicia, aprendimos que somos bienaventurados. Aprendimos de que el que sufre por causa de la justicia, el que sufre por causa de Cristo Jesús, es bienaventurado, es bendecido por el Señor. Nos bendice con su gracia, es decir, nos da la fuerza necesaria para nosotros ser fortalecidos por medio del sufrimiento. Cuando usted sufre por causa del nombre de Cristo Jesús, Dios no lo va a dejar solo. Dios le va a dar la gracia que usted necesita para ser fortalecido y para seguir glorificando a su Señor. Dios nos bendice cuando sufrimos por hacer el bien, cuando sufrimos por causa del nombre de Cristo Jesús. Y Pedro también nos recuerda que tu recompensa mayor te espera. Que aunque nosotros suframos en este mundo y suframos por el nombre de Cristo Jesús, este mundo va a pasar, se va a acabar. Y hay una herencia reservada para ti en los cielos que te espera. Porque esa es la bendición mayor que nuestro Señor Jesucristo nos tiene. La bendición de la salvación. La bendición del cumplimiento de la salvación que se va a cumplir en el día que estemos con el Señor en su gloria. Hay un falso maestro que se disfraza de predicador que se llama Joel Osteen. Y él dice que tus mejores días son en este mundo. Son ahora. Lo lamento, mis hermanos, pero eso no es verdad. Porque de acuerdo a la Biblia, este mundo no es nuestro hogar. Este mundo no es para nosotros. Por eso Pedro le tiene que recordar a estos creyentes que están sufriendo persecución que este mundo no es nuestro, no le pertenecemos a este mundo, somos ciudadanos del cielo, tenemos nuestra herencia reservada en el cielo y vamos hacia la gloria de Dios que nos espera cuando Jesucristo se revele. Pero mientras estemos en este mundo, mis hermanos, vamos a sufrir por causa del nombre de Cristo Jesús. Y estamos viviendo esos días. La intolerancia hacia el cristianismo bíblico se está rechazando más y más y más y más. Y hoy en día disfruten de la libertad que tenemos para adorar a nuestro Señor, porque el día va a venir cuando ya no tendremos esa libertad aquí. Cuando vamos a ser perseguidos aún peor que hoy en día. El mundo constantemente se está levantando contra Cristo y contra todo cristiano, y debemos de entender que en este mundo vamos a sufrir. Pero a veces, mis hermanos, pensamos que porque sufrimos, a veces pensamos que por medio del sufrimiento estamos derrotados. Y muchas veces eso produce vergüenza en nosotros. Muchas veces nos da vergüenza decir que somos cristianos porque no queremos que otros se opongan a nosotros. Y cuando hacemos eso, nos estamos dando por vencidos, cuando la realidad es que en Cristo Jesús nosotros triunfamos. Cuando tú experimentes persecución por causa de Cristo Jesús, tienes que recordar que ese momento es un momento de triunfo. Ese momento es una oportunidad para que el Señor se glorifique en ti. Ese es un momento que nos recuerda que lo que Dios dice
sobre el mundo es real y lo que Dios dice sobre nosotros es real. ¿Acaso no han leído lo que Primera de Juan dice? Que mayor es Él que vive en nosotros que el que vive en el mundo. Y la gloria del Señor y el triunfo de Cristo Jesús se manifiesta cuando el cristiano sufre por causa del nombre de Cristo Jesús. Porque en estos versículos que vamos a empezar a ver hoy, vemos el triunfo de Cristo. En el versículo 18, Cristo triunfa sobre el pecado. En el versículo 19, Cristo triunfa sobre los espíritus encarcelados. En el versículo 20 y 21 vemos de que Cristo nos da una salvación triunfante por medio de su resurrección. Y en el versículo 22 vemos que Cristo triunfa para toda la eternidad, que Él está a la diestra de Dios. Y estos triunfos que vemos en estos versículos, el triunfo de Cristo Jesús en estos versículos, nos debe de dar la confianza, el ánimo, para nosotros reconocer que en Cristo Jesús somos triunfadores. Que cuando venga la oposición y venga la persecución y venga la hostilidad del mundo hacia nosotros, debemos de entender de que Cristo venció al mundo por nosotros. Cristo venció el pecado por nosotros. Cristo venció a los demonios por nosotros. Y Cristo siempre va a ser el triunfador para toda la eternidad. Y en Cristo Jesús, usted como creyente y yo como creyente, triunfamos en Él. Y ese es el enfoque de estos versículos que vemos. El enfoque es de que somos triunfadores en Cristo Jesús, aún en medio de un mundo agresivo y un mundo que odia a Cristo Jesús. Cristo Jesús, mi hermano y mi hermana, lo triunfó todo por nosotros y para nosotros. Nos vamos a enfocar en el versículo 18 y lo primero que vamos a ver es lo siguiente. El primer punto es, Cristo triunfó al morir por los pecados para llevarnos a Dios. Cristo triunfó al morir por los pecados para llevarnos a Dios. Vean lo que dice el versículo 18 y póngale atención. Porque dice, porque Cristo también padeció una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Pedro empieza el versículo diciéndoles, porque Cristo también padeció. Cuando tú sufres por causa de Cristo Jesús, cuando tú experimentas la persecución por el nombre de Cristo Jesús, recuerda una cosa, que Cristo también sufrió. Cristo sufrió por nosotros antes de nosotros sufrir por Él. Esta versión y la Reina Valera utilizan la palabra padeció o sufrió. Algunos textos usan la palabra morir, porque lo implica. Cristo murió por nosotros, por los pecados. Cristo murió, sufrió por nosotros. Y cuando tú experimentes el sufrimiento, debes de entender de que Cristo lo sufrió también. Cristo no sufrió solamente insultos, mis hermanos. Cristo sufrió físicamente por nosotros. Y es algo que tomamos ligeramente. Y debemos de tomar este versículo 18 y meditar en ello, porque este versículo 18 habla de ti y habla de mí como creyentes. Cristo también sufrió, padeció una vez para siempre. ¿Por qué? Por los pecados. Analicen esto un poquito.
Cristo sufrió, ¿por qué? Por los pecados. Cuando nosotros vemos al pecado o tratamos de entender el pecado, siempre relacionamos el pecado con mala conducta. Si nos portamos mal, decimos que eso es pecado. Sí lo es, obviamente. Si uno hace algo malo, es un pecado. Todo lo que sea en contra de Dios es pecado. Pero el punto aquí es de que muchas veces relacionamos el pecado con la mala conducta y allí nos quedamos. Pero entiende lo siguiente, el pecado no es solamente una mala conducta. El pecado es una naturaleza y naturaleza de muerte. ¿Qué dice Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Por lo tanto, Jesucristo aquí, o Pedro nos dice acerca de Jesucristo, de que Él sufrió la muerte del pecado. Él murió por causa del pecado. Él murió por los pecados. Cuando Él colgó en esa cruz, mis hermanos, cuando Jesucristo estaba colgado en esa cruz, no solamente estaba muriendo como sacrificio. En ese momento Gálatas nos dice que todo el que es colgado en un madero es maldito. En ese momento en la cruz estaba recibiendo maldición. Esto es serio. Pero no entendemos el peso de esa realidad. Que Cristo tomó la muerte para que tú, creyendo en Él, no pudieras ser vencido por la muerte. Y Cristo Jesús, de acuerdo a lo que Pedro nos dice aquí, es que Cristo Jesús sufrió la muerte, mis hermanos, por tus pecados. El triunfo del cristiano es que cuando él muera físicamente, va a vivir con Cristo Jesús. Ese es el triunfo tuyo, de que Cristo Jesús sufrió, padeció por los pecados, murió por los pecados para vencer la muerte, para que cuando tú mueras físicamente, tú seas un triunfador en Cristo Jesús y vivas para siempre, por toda la eternidad en Él. Ese es el triunfo cristiano. Tú y yo vamos a recibir los pecados, la agresión de otras personas, vamos a ser perseguidos por la malicia de otras personas, y aun si el mundo un día acaba con nosotros y cuando nos muramos en esta vida terrenal, no importa, porque la muerte no va a poder contra nosotros, porque Cristo murió por los pecados, venció la muerte y aún nos ha dado la victoria sobre la muerte. Y en Cristo Jesús viviremos para siempre. Eso es lo que Pedro nos está diciendo. Mi hermano, mi hermana, no tenemos por qué temer a la muerte, porque Cristo también sufrió, murió por los pecados. Venció la muerte por ti. Él pagó el precio que Dios demandaba por los pecados, y eso es que murió por todos nosotros. Pero quiero que vean otra cosa de este versículo. Dice, porque Cristo también padeció una vez y para siempre por los pecados. Hay religiones que dicen que Cristo tiene que seguir muriendo y seguir sacrificándose para redimir, para redención, para efectuar la salvación. Pero yo no sé, ustedes ayúdenme a mí, quizás soy ciego, pero yo leo aquí en este versículo que nos dice, Cristo también sufrió, murió, padeció, dice, una vez para siempre por los pecados. Es decir, cuando Cristo fue crucificado y murió en ese momento, Él lo cumplió todo. No se requiere que Cristo siga muriendo en la cruz. No se requieren otros sacrificios, solamente el de Cristo fue suficiente para pagar por los pecados.
Mira lo que el Señor ha hecho por nosotros. Si decimos que Cristo necesita que morir y morir y morir y morir de nuevo por nuestros pecados, significa que Cristo no es Cristo. Y significa que Jesús no es poderoso lo suficiente para vencer la muerte ni los pecados. Creemos en vano. Pero Cristo, el único que fue calificado para morir por los pecados, el único que fue poderoso para morir y vencer la muerte, dice, y lo hizo una vez y para siempre. Quiero que vayan conmigo a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 10 dice, porque en cuanto murió, ¿quién murió? Cristo murió, para el pecado murió una vez por todas, pero en cuanto vive, vive para Dios. Dice, Cristo murió para el pecado, murió una vez por todas. Solamente tuvo que morir una vez y el sacrificio de Cristo es suficiente para cubrir, para pagar, para triunfar sobre el pecado. No tuvo que morir varias veces, murió una sola vez. Brinquen a Hebreos capítulo 9. Fíjate lo que dice, Hebreos 9:26. De otra manera, le habría sido necesario padecer muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora Él se ha presentado una vez para siempre en la consumación de los siglos para quitar el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Cristo, aunque sufrió muchas veces en esta tierra, dice que solamente tuvo que morir una vez para presentarse como el sacrificio necesario para pagar por los pecados. Brinquen al versículo 28. Dice, así también Cristo fue ofrecido, ¿cuántas veces? Una sola vez para quitar los pecados de muchos. Solamente una vez lo tuvo que hacer. Cuando habla de una vez, significa que solamente el sacrificio de Cristo Jesús es suficiente para pagar por los pecados. Brinquen al capítulo 10 y vean el versículo 10. Dice, en esa voluntad que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Jesucristo se sacrificó en su cuerpo para ofrecerse como el sacrificio apropiado y suficiente para los pecados. Para nada más. Cristo Jesús finalizó el pago para los pecados cuando murió en la cruz. Y la Biblia nos dice que todo aquel que ponga su esperanza, que ponga su fe en Cristo Jesús, será perdonado de sus pecados, será salvo, será transformado por Cristo Jesús. Y mi hermano, cada vez que tú escuches esta verdad, que Cristo murió por tus pecados, no lo tomes a la ligera, aprécialo. Porque significa que Jesucristo murió por nosotros, porque tú y yo no podíamos pagar por nuestros propios pecados y no podíamos vencer la muerte. Nuestro Señor lo hizo por nosotros, mis hermanos. El versículo 18 nos dice, porque Cristo también padeció una vez para siempre por los pecados. Y luego nos dice otra verdad, dice, el justo por los injustos. Dice, el justo murió por el injusto. Primeramente, ¿quién es el justo? El justo es Jesucristo. ¿Quién es el injusto? Toda otra humanidad. Tú, el injusto. Yo, el injusto.
Si ustedes se acuerdan, en el capítulo 2, Pedro nos dice que Jesucristo no cometió pecado. ¿Entiende algo de Jesucristo? Jesucristo era perfecto, es perfecto. Jesucristo es santo, Jesucristo es puro, Jesucristo es el único justo que ha existido sobre la faz de la tierra y siempre va a ser el único perfecto. Y aquí nos dice que solamente Jesucristo, el justo, pudo pagar por los pecados del injusto. La palabra justo significa el que no tiene culpa. La palabra injusto significa el que es culpable. ¿Qué está diciendo Pedro? Toda la humanidad, mis hermanos, es culpable ante Dios. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, como lo dice Romanos 3:23. La humanidad es culpable ante Dios, ha pecado ante Dios. Y aquí esta sección del versículo 18, al decirnos que el justo murió por el injusto, nos está enseñando que Jesucristo voluntariamente se entregó como sacrificio por los culpables. Fíjate lo que nos está diciendo. ¿Cómo puede ser que una persona inocente se ofrezca para morir por los culpables? ¿Cómo puede ser posible? Que también nos implica del amor de Dios hacia nosotros. Nos habla que Él se sacrificó por nosotros por amor a nosotros. Un amor incondicional. Un amor que deseaba salvar a la humanidad si solamente la humanidad pone su fe en Cristo Jesús. El justo murió por el injusto. El inocente murió por el culpable. El perfecto murió por el imperfecto. El santo murió por el pecador. Y nos recuerda Pedro de que nosotros éramos culpables ante Dios. Pero ¿sabes qué es el triunfo aquí, mis hermanos? De que cuando nosotros creímos en Cristo Jesús, Él nos acreditó. Cristo Jesús nos acreditó con su justicia. Cristo Jesús nos acreditó con su santidad. Cristo Jesús nos acreditó con su inocencia. Cuando uno pone su fe en Cristo Jesús, en ese momento Cristo lo acredita con justicia, lo hace inocente, para que cuando esté ante Dios ya jamás será culpable. Cristo Jesús nos dio su inocencia, nos dio su justicia, nos dio su santidad al entregarnos a Él. Ese es el beneficio que Él nos dio, ese es el privilegio que Él nos dio y ese es el triunfo que Él nos dio. Te voy a decir una cosa, y ya lo hemos leído, lo hemos visto en la primera epístola de Pedro, que el mundo está esperando para culparte a ti de cualquier cosa. ¿Y sabes quién más está ahí culpándote a ti? El diablo. El diablo está acusando a todos los santos. El diablo está culpando. Pero como Pablo dijo en Romanos, ¿quién es el que nos puede culpar si Cristo fue el que murió por nosotros? No hay culpabilidad en ti ya. Porque Cristo pagó el precio, el justo murió por el injusto. ¿Cómo es posible que un inocente muera por el culpable? Pero ese es el amor de Dios, mis hermanos. Fíjate que nos amó tanto así que nos dio a su Hijo unigénito, perfecto, inocente, para que muriera por ti. Vayan conmigo a Romanos capítulo 5. Y vamos a leer el versículo 6 al 8. Romanos capítulo 5, del versículo 6 al versículo 8. Dice Pablo: porque aun siendo nosotros débiles,
a su tiempo, Cristo murió por los impíos, por los injustos, por los incrédulos. Difícilmente muere alguno por un justo. Con todo, podría ser que alguno osara morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice, aún siendo pecadores, aún siendo inicuos, aún siendo incrédulos, aún siendo enemigos de Dios, ¿sabes qué? Cristo murió por nosotros, por amor a nosotros. El justo murió por el injusto. Qué grande es el amor de Dios hacia nosotros, mis hermanos. Eso nos debe de provocar amor hacia Él. El amor de Dios es tan inmenso, tan profundo, tan grande, y nos lo ha dado a nosotros. No hay nadie en este mundo que nos va a amar como nos amó nuestro Dios, como demostró su amor a nosotros al darnos a nuestro Señor Jesucristo. Por último, les quiero enseñar la última sección del versículo 18. Jesucristo padeció y sufrió por los pecados. Él pagó el precio mayor por los pecados. Él pagó por los pecados una vez y para siempre. El justo murió por el injusto. Pero Cristo murió, padeció, sufrió por los pecados por nosotros con un propósito. Con un propósito. Y la última sección del versículo 18 nos dice lo siguiente. Dice, porque Cristo también padeció una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos. ¿Con qué propósito? Para llevarnos a Dios. ¿Están viendo? Dice que Él padeció, Él murió por los pecados con el propósito de llevarnos a Dios. La palabra llevar o el verbo llevarnos nos pinta una imagen de un camino. ¿Qué crees lo que Jesucristo dijo en Juan 14:6? Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, cuando nosotros pusimos nuestra fe en Cristo Jesús, Él fue nuestro camino hacia Dios. Él fue nuestra entrada hacia Dios. Él fue el que nos llevó a Dios. Él fue el que nos reconcilió con Dios. Que implica que era imposible que tú llegaras a Dios. Era imposible que tú pudieras salvarte por ti mismo. El justo tuvo que morir por el injusto para llevarnos a Dios. El propósito de Satanás, el propósito del diablo es destruir tu vida. ¿Y sabes cómo lo hace? Alejándote de Dios. La Biblia dice que Satanás es el que está cegando al mundo. No los deja ver a Dios. Todo el que no conoce a Cristo Jesús está ciego porque Satanás no permite que vean a Dios. Está haciendo todo lo posible para alejarlos de Dios. Eso lo vemos en 2 Corintios 4. El propósito de Satanás es que tú seas condenado por Dios. ¿Sabes por qué? Porque Satanás sabe que él va a ser condenado por Dios. Ya está condenado. Su juicio es seguro. Y lo que Satanás quiere es que tú también seas condenado con él. Pero aquí nos está diciendo que nuestro triunfo como cristiano, Cristo Jesús murió por nosotros, murió por los pecados y nos ha llevado a Dios.
Estamos seguros en el Señor, en Dios, porque Cristo Jesús nos dio la entrada. Cristo Jesús nos reconcilió. Quiero que vean el versículo 2, 16 al 18 de Efesios. Y vamos a acabar con ese versículo. Efesios 2, versículos 16 al 18. Al llevarnos a Dios, Pedro nos está diciendo que fuimos reconciliados con Dios por medio de Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, versículos 16 al 18. Dice así Pablo: también reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, dando muerte en ella a la enemistad. Vino y anunció las buenas nuevas: paz para ustedes que estaban lejos y paz para los que estaban cerca, ya que por medio de él ambos tenemos acceso al Padre en un solo espíritu. Cuando Pedro nos dice que nos llevó a Dios, que Cristo murió por nosotros, murió por los pecados para llevarnos a Dios, nos está diciendo que Cristo nos ha dado el acceso a Dios. Cristo es nuestro camino, Cristo es nuestro acceso y Cristo fue el que nos reconcilió con Dios. Efesios 2 nos acaba de decir que éramos enemigos, había enemistad entre Dios y nosotros, y al morir por nosotros, a nosotros creer en Cristo Jesús, nos está diciendo Pedro que ahora tenemos acceso con Dios. Fuimos reconciliados con Dios. Ya no hay enemistad. Ahora hay paz entre Dios y nosotros porque Cristo nos reconcilió con Él. Y el versículo 18 de Primera de Pedro 3 termina diciendo: siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Es decir, Cristo murió en su cuerpo, pero siguió viviendo en espíritu. Pero vamos a terminar aquí porque la última sección del versículo 18 nos lleva al versículo 19, que nos habla del triunfo de Cristo sobre los espíritus encarcelados. Cristo triunfó al morir por los pecados para llevarnos a Dios. Nuestro triunfo, mis hermanos, está en Cristo Jesús. Cuando el mundo se oponga a ti y te persiga a ti por causa de Cristo Jesús, recuerda que tu triunfo es en Cristo Jesús y recuerda que esa es una oportunidad para glorificar a tu Señor. El cristiano puede decir que es triunfante en Cristo Jesús, pero el que no cree en Cristo Jesús, lo lamento mucho, pero el que no cree en Cristo Jesús no tiene triunfo sobre el pecado, no tiene triunfo sobre la muerte, no tiene triunfo sobre los espíritus malos que conocemos como los demonios, no tiene triunfo sobre Satanás. Pero siempre he dicho, si uno está vivo, tiene oportunidad de entregarse a Cristo Jesús. Y la Biblia dice que si pones tu fe en Jesucristo, que si crees en Jesús como tu Señor, serás salvo. Y cuando seas salvo por Cristo Jesús, estos versículos son reales en ti y puedes decir que tu triunfo está en Cristo Jesús. Todo pasa, mas tú